Hola, bienvenido una vez más y en esta entrega vamos a estar hablando sobre variables. Si recuerdas los apuntes de teoría, una variable es un dato propio del contexto que estoy analizando. Los datos son importantes tenerlos presentes en los algoritmos porque nos permiten resolver ciertas situaciones. Dependerá claramente del contexto sobre el cual estemos trabajando. Pero para nuestro ejemplo en particular del robot sobre la ciudad, los datos necesarios podrían ser el número de la calle, el número de la avenida, la cantidad de pasos que debería de dar para hacer cierto recorrido, la cantidad de flores que ha encontrado, la cantidad de papeles que ha depositado. Estos son todos datos propios de nuestro contexto. Y dependiendo de lo que queramos resolver, usaremos uno, usaremos otro. En este caso en particular, vamos a ver cómo declarar variables y cómo utilizarlas dentro de nuestro programa para poder resolver alguna situación en particular. En este caso, yo te voy a proponer recorrer toda la extensión de la avenida 1 contando la cantidad de flores que hallo en ese recorrido. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es decirle al robot que va a usar una variable. Esto es necesario ya que si nosotros no le decimos qué datos necesitará durante el recorrido, él no los reconocerá. Para declarar una variable en el programa principal de nuestro robot, tenemos que declarar una sección llamada variables. Esta sección va debajo de la cláusula programa. Y al igual que todas las instrucciones que se ponen dentro del cuerpo de un bloque de código, también lleva indentado. Por eso es importante ese espacio que tenemos aquí. Y aquí lo que haremos es definir nuestra variable. La definición de una variable está dada por un nombre, dos puntos y un tipo de datos. En este caso, yo le voy a poner a mi variable el nombre mi variable, dos puntos y el tipo. En este caso va a ser de tipo número. En el apunte de teoría podrás consultar los demás tipos que podemos usar con nuestro robot. Bien, esto es la declaración de una variable. Lo que vemos del lado izquierdo es lo que se reconoce como identificador o nombre de variable. Es lo que nosotros usaremos para acceder a este dato en particular. Le sirve al robot para saber qué dato tiene que usar en qué momento cuando nosotros lo indiquemos en las líneas de código. Además, esto hace referencia a una posición de memoria, es decir, este identificador apunta a una posición concreta de memoria. Es mucho más sencillo para nosotros reconocer este nombre que un código hexadecimal que apunta a un circuito electrónico. Por otro lado tenemos el dos puntos y el dos puntos en este caso me permite a mí asignar tipos de datos a un contenedor. En este caso este contenedor es una variable. Bien, y por último viene el tipo, que es lo que está asociado a este símbolo de asignación, ¿sí? Un tipo de datos es para relacionar el tipo de valores o el tipo de datos que voy a almacenar en mi variable. Es decir, si por ejemplo tú tuvieras una casa que vende instrumentos de música, podrías notar que una persona cuando ingresa a tu lugar de trabajo con un estuche de un violín, lo podrás identificar por la forma del estuche. Sabrás que dentro de ese estuche tendrá un violín y no una guitarra criolla. Lo mismo si ingresa una persona con el estuche propio para una guitarra criolla. Es claro que sabrás que no tendrá dentro otra cosa. Básicamente esta sería una analogía para que puedas entender por qué son importantes los tipos. De la misma forma, si en otras instancias, en otros contextos, yo digo, voy a almacenar el número de teléfono de una persona, este dato no es lo mismo que decir almacenaré el nombre de una persona. Son tipos de datos diferentes. Bien, vamos a escribir el código que me permitirá a mí recorrer toda la extensión de la avenida 1 hasta llegar al final contando la cantidad de flores que hay en el camino. Para ello, lo que vamos a hacer es poner repetir
99 y mover. Sabemos que con esta porción de código logramos que nuestro robot camine por toda la extensión de la avenida. Lo que tenemos que añadir aquí es la estructura condicional que me permitirá a mí saber si en la esquina que me encuentro en ese preciso instante posee o no una flor. Entonces diré, si hay flor en la esquina, ¿qué ocurrirá? Voy a contar esa flor. Entonces aquí voy a decir mi variable, dos puntos igual, mi variable más 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí con estos dos símbolos? El símbolo dos puntos e igual se caracteriza por tener la propiedad de asignación de valor. ¿Qué quiere decir? Lo que aparezca de este lado se asignará a lo que se encuentre del lado izquierdo. Y en este caso en particular interviene la misma variable. Yo diré que mi variable va a tomar el valor que se calcule de este lado. En este caso hay una operación de suma. ¿Y qué quiere decir esta operación de suma? Le estoy diciendo que al total de flores que yo tengo almacenado aquí, le agregue una más. ¿Por qué le agregue una más? Porque en esta esquina hay una flor y la quiero contar. Hay que tener cuidado con lo siguiente. Yo aquí estoy trabajando con mi variable, pero en ningún momento le di un valor inicial. Es decir, siempre que analicemos el contexto, vamos a tener valores por defecto para nuestros datos. En este caso en particular, como yo estoy contando la cantidad de flores en un recorrido, es preciso asumir que cuando comienza nuestro programa y nosotros nos paremos en la esquina 1, 1, no tengo ninguna flor contada. Entonces mi variable tendrá que comenzar con el valor 0. Y esto se define como inicialización de variables. Es siempre recomendable y una buena práctica de todo programador tener precaución de inicializar las variables. Dependiendo de los lenguajes de programación que conozcas, algunos inicializan las variables por defecto, de acuerdo al tipo de datos, pero otros programas toman esa posición de la memoria y ahí adentro puede haber algún tipo de datos inservible, pero que puede insertar comportamientos anómalos en nuestro programa. Por eso siempre es importante inicializar nuestras variables con un valor que para nuestro contexto se considere por defecto. Bien, aquí tenemos hecho el recorrido hasta la última esquina, pero si recuerdas de las prácticas anteriores, está faltando algo más. Y en este caso en particular, está faltando que yo cuente la última esquina a la cual llegué, es decir, la esquina de la avenida 1, calle número 100. Bien, vamos a compilar este código. No nos ha tirado ningún error y vamos a ejecutarlo. Muy bien, efectivamente nuestro robot ha alcanzado el límite de la avenida 1. Pero ¿qué ha ocurrido? Yo no he visto por ningún lado el dato que acabo de calcular, es decir, esta suma, este incremento. No sé cuántas flores ha encontrado por el camino mi robot. Claro, es necesario, además de usar la variable, también informarle al usuario que está viendo la ejecución del programa. Para ello vamos a usar la instrucción informar, que ustedes en algunos ejercicios ya lo han usado. Recordemos que el informar se escribe con la I mayúscula. Y aquí voy a poner el nombre de la variable. Vamos a hacer una compilación y vamos a hacer otra prueba de ejecución. Aquí vemos esto que es un cuadro de salida de información. Aquí nosotros vemos el número 42. Esto es el total de flores que ha contabilizado mi robot a lo largo de su recorrido, que es lo que yo he usado aquí. Pero si es un usuario inexperto en la lectura de código, no entenderá muy bien qué es lo que significa esta información. Por lo tanto, sería prudente que seamos más amigables con nuestro usuario e incorporemos un poco más de detalles a este mensaje que sale aquí, y no mostrar simplemente un número. Para ello, siempre te sugiero que agregues
algún texto que explique un poco qué es lo que se está mostrando por la salida. Para ello, vamos a separar con una coma aquí y de este lado vamos a incorporar un mensaje de texto. En este caso, los mensajes de texto en la cláusula informar siempre van entre comillas simples. Y aquí voy a decir, el robot ha encontrado este número de flores, coma, de vuelta a las comillas simples, y separado voy a poner flores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en este cuadrado que representa a la salida, este mensaje flotante de salida? Encontraré un mensaje que dice, el robot ha encontrado un espacio, porque aquí me aseguré de poner un espacio para que el número no se pegue, el número de flores que he contado, un espacio en blanco para que no quede pegado, y la etiqueta flores. Entonces, vamos a compilar nuevamente y lo vamos a ejecutar. Si ves, ahora nuestro mensaje ha cambiado y queda mucho más amigable con el usuario. Vamos a sacar estos espacios en blancos de aquí y te voy a mostrar qué es lo que sucede si no tenemos cuidado y no hacemos estas pruebas de escritorio. El mensaje que aparece ahora tiene el número de flores pegado directamente al texto que le añadimos. Entonces, estas son algunas sugerencias a tener en cuenta. Bien, por otro lado, lo que te sugiero siempre es tener cuidado con la forma en la cual nosotros declaramos los nombres de la variable. En este caso, yo tengo mi variable con este nombre y diremos, si yo te presto mi código y tú lo leyeras hasta allí, no sabes qué es lo que hace esta variable. Podría contar papeles, podría contar flores, podría contar la cantidad de pasos que dé. No sabemos. Por ello, siempre es una buena práctica recomendable poner identificadores a las variables que sean representativas. Por ejemplo, acá yo podría decir cantidad flores. Entonces, si tú leyeras nuevamente mi código, entenderías que esta variable va a contener una cantidad de flores. ¿Se ve la diferencia? Es mucho más significativo el valor que me aporta a la hora de leer el código. Vamos a ejecutar este código. Chan, ha saltado un error. ¿Qué es lo que me dice? Aquí, en la línea número 5, me dice que no se identifica a esta variable, a esta instrucción, porque él lo reconoce de manera genérica. ¿Qué es lo que ha pasado? Le hemos cambiado el nombre a nuestra variable, pero no lo hemos reemplazado en el resto del código. Entonces, basta ahora con tomar nuestra variable y cambiarle los valores. Ahora sí, nuestro código es legible y podemos ejecutarlo de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Bien, hasta el momento hemos visto cómo incrementar el valor de una variable. También podríamos decrementarlos, pero también podemos multiplicarlos y podemos dividirlo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero sacar un porcentaje respecto a la cantidad de objetos que he juntado. Es decir, yo voy a alterar este código para que además de contar la cantidad de flores que hay en el camino, cuente también la cantidad de papeles que hay durante el recorrido. Y al final voy a informar el porcentaje que he calculado de uno de los dos. Para ello voy a definir otra variable más y la voy a llamar cantidad papeles. También va a ser un tipo de número. Vamos a tener la prudencia de inicializar la variable cantidad papeles en 0. Y lo que tenemos que añadir es copiar este código y cambiarlo por la situación de los papeles. En este caso voy a decir hay papel en la esquina. Y acá vamos a cambiar el nombre de nuestra variable. Vamos a copiar esta línea de código y le vamos a añadir al final para que controle también al final de nuestro recorrido. ¿Sí? Bien,
Vamos a hacer primero una prueba de escritorio informando ambos valores hallados. Aquí diré, el robot ha encontrado cantidad, papeles. Aquí tenemos flores en plural y papel escrito en minúscula. Esto no lo va a reconocer. Y aquí está mal escrito el nombre de mi variable. Estos son valores que tengo que actualizar porque si no, nuestro código no va a compilar correctamente. Aquí debajo, en el informar, diré he encontrado tantos papeles. Entonces cambiamos la etiqueta. Bien, vamos a hacer una prueba de escritorio y lo vamos a ejecutar. Muy bien, efectivamente aparece el segundo mensaje que esperábamos, pero ¿qué ha ocurrido? Si has notado durante el recorrido, no he encontrado ningún papel. ¿Esto por qué ha ocurrido? Simplemente porque olvidé configurar la ciudad. Para ello, vamos a decirle que durante el trayecto de toda la avenida 1 aparezcan posiblemente 50 papeles distribuidos de manera aleatoria. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Ahora sí, veo que ha encontrado 41 flores, ha encontrado 37 papeles. Ahora a mí me podría interesar, por ejemplo, calcular la relación que hay entre estos dos valores, es decir, un porcentaje. Aquí debajo yo podría decir lo siguiente. Informar. Y acá voy a poner un mensaje que diga lo siguiente. El porcentaje de flores es, y acá voy a poner porcentaje. Este porcentaje va a ser otra variable más que yo voy a definir aquí arriba. Y la voy a definir como número. Entonces, antes de lanzar este informar, tendré que calcular el porcentaje. Pero, ¿cómo calculo el porcentaje de la relación entre flores y papeles? Bien, vamos a suponer este ejemplo que tengo preparado aquí. Esto es lo que ustedes conocerán como regla de 3 simple. La regla de 3 simple dice que hay un total de objetos que representan al 100% de mi dominio. Y aquí debajo yo pondré 1, en este caso hay solo 2, pero podrían haber la suma de varios objetos. Yo pondré aquí uno de los objetos, es decir, el valor de la cantidad de esos objetos, y obtendré el porcentaje que representa esta cantidad de objetos sobre el total. Y en este caso a mí me interesa calcular la cantidad de flores. Por lo tanto, yo obtendré el porcentaje que representa esta cantidad de flores de la suma de la cantidad de flores y papeles. Para completar la regla de 3 simples, yo voy a hacer cantidad de flores multiplicado por 100 dividido el total. Entonces, yo diré cantidad de flores por 100 y todo esto estará dividido entre la suma total de cantidad de flores más la cantidad de papeles. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos que duplicar en nuestro código. Entonces yo diré, porcentaje será lo siguiente. Cantidad de flores multiplicado por 100 y toda esta operación será dividida por la suma de los dos valores, es decir, cantidad de flores más cantidad de papeles. Bien, vamos a probar la ejecución del código. Compilamos y ejecutamos. Bien, veamos lo siguiente. Los 3 mensajes que nos ha mostrado el robot son estos. Hay un total de 39 flores sobre 40 papeles. Y nos está diciendo que el porcentaje de relación entre flores y papeles es del 49%. Aquí acabo de notar que tengo un error de tipeo.
Bien, para añadir un poquitito más de información a esto y que quede más claro el tipo de dato con el cual yo estoy representando el porcentaje calculado, le voy a añadir simplemente el símbolo y vamos a compilar y a ejecutar nuevamente. Entonces así nuestros mensajes quedarán mucho más claros. Saludos y gracias por ver el video.